Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con nuestra actitud a Dios, pero también un poco con las cosas que están pasando. Creo que todos estamos más o menos enterados de lo que ocurrió el fin de semana en el ataque sorpresivo que hizo este grupo palestino a Israel y la cantidad de víctimas que se presentaron inicialmente de parte de Israel y después de parte de los palestinos. Un nivel de entendimiento, digamos que superficial, es el que se logra leyendo u oyendo las noticias a través de los medios. Ese no nos interesa porque muchas veces las informaciones no son exactas. Un nivel un poco más profundo sería el de comprender a través de la palabra lo que está pasando específicamente en el momento, pero eso no es tan fácil. Es decir, me explico. Cogemos la palabra, tratamos de interpretar las circunstancias, las situaciones que han ocurrido y tratamos también de sacar una conclusión en base a la palabra. Eso es un poco arriesgado y de hecho es lo que se hace tan frecuentemente, pero solamente los que son muy versados en la palabra escatológica están autorizados para hacer esas cosas, y además requiere un análisis bastante profundo y largo. El nivel que yo considero más profundo de todos es entender la causa de por qué están pasando estas cosas. Alguno me dirá, sí, es que eso está escrito en Mateo 24. Yo digo, más que eso. Así es que Apocalipsis capítulo 5 empieza a hablar de los 4 jinetes y ya hay muchos predicadores y pastores que están hablando de que probablemente ya hemos empezado la tribulación. Entonces digo, de eso era lo que yo hablaba hace unos minutos cuando decía que es muy arriesgado interpretar las situaciones sin suficiente base bíblica. Por eso el tema de hoy es la gloria de Dios. Pero un momentico, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Es precisamente entendiendo lo que es la gloria de Dios que vamos a comprender por qué Israel está pasando estas situaciones, por qué Palestina está pasando estas situaciones y por qué la iglesia en cualquier momento puede empezar a pasar situaciones similares. Bien, entonces retomo un poco. En el fin de semana, un grupo islámico, Hamas, o Hamas dicen algunos, decide traspasar la frontera de una forma bastante llamativa, la frontera con Israel, porque tenemos que el Estado de Israel es uno de los, a nivel mundial, más preparados militarmente. Entonces ellos tienen redes de informática para detectar movimientos en la frontera que precisamente hagan pensar en invasiones. Eso no ocurrió. No hubo una alerta temprana, no hubo ninguna notificación que informara que Hamas estaba invadiendo el terreno. Primera pregunta, ¿por qué pasó eso? Pues hay muchísimas explicaciones que ya empiezan a tejerse. Segundo, hubo un bombardeo terrible. Algunos hablan de 3.000, otros de 4.000, otros de 5.000 cohetes que cayeron sobre el territorio israelí. Parece que el sistema defensivo de ellos, que se llama el domo de hierro, que es unos detectores que tienen de misiles y que dispara inmediatamente una contramedida, tampoco funcionó del todo bien y los misiles lograron impactar una gran cantidad de objetivos. No sé exactamente cuántos, no he visto la noticia con respecto a ese sentido. Pero lo más terrible fue la invasión de un grupo grande de terroristas que pasaron a los kibbutz, que son
asentamientos, son como especies, digamos, de condominios o de conjuntos cerrados, donde grupos judíos y grupos de extranjeros tienen sus casas de habitación y también sus predios de labranza. Los kibbutz usualmente son agrícolas, predominantemente. Entonces muchos grupos de terroristas entraron en esos conjuntos cerrados, irrumpieron en ellos y empezaron a matar familias enteras de judíos. Normalmente la respuesta que se hubiera esperado sería la del ejército, que rápidamente hubiera contrarrestado la invasión palestina. No pasó. El ejército que estaba en el norte de Israel se demoró casi 10 horas en llegar a los kibbutz cuando ya los asesinatos habían sido efectuados al por mayor. Entonces, todo falla, supuestamente. ¿Por qué todo falla? Una explicación puede ser puramente humana. Hubo una infiltración, un espionaje, unos hackers que lograron contrarrestar todas las medidas defensivas de Israel. Esa podría ser una explicación, pero hasta el momento yo no conozco una noticia que haya dicho eso. La otra es que como no hay a nivel bíblico coincidencias, entonces hayamos visto algo que el Señor permitió de tal forma que Israel quedara avergonzada delante de sus sistemas defensivos. De hecho, eso es lo que va a pasar durante la tribulación. El pueblo judío va a sufrir no uno, sino muchísimos ataques como este que vimos este fin de semana y en mucha peor gravedad e intensidad. El pueblo de Israel va a llegar en cualquier momento a la semana de la tribulación, a los 7 años, a la angustia de Jacob, donde esto que se sintió el sábado en la mañana va a ser el constante acompañante del pueblo de Israel y del mundo durante 7 años. El Señor nos deja percibir con esta noticia del fin de semana algo de lo que podría ser la tribulación en un sentido más intensivo. ¿Y eso por qué? La respuesta está en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque aquí hay 3 protagonistas que quiero que tengamos en cuenta mientras leemos el pasaje. El primer protagonista es Israel. Israel, durante 2000 años, siendo el pueblo de Dios, ha estado apartado de Dios. Tengan en cuenta esto. Una noticia decía hace unos años que la población de Israel no es muy grande, serán tal vez unos 6-8 millones de habitantes, pero que de esos más del 80% de los judíos no son practicantes de ningún acercamiento espiritual a su Dios, a su Señor. Quiere decir que el 80% de los judíos son completamente mundanos, profanos. De hecho, Tel Aviv se considera la capital mundial. Tel Aviv es la capital de Israel, por lo menos la capital política, la capital mundial de los movimientos gays y homosexuales. Y el día sábado, precisamente donde hubo una gran cantidad de muertos, estaba ocurriendo un concierto mundano, música electrónica. Se supone que Israel debía ser uno de los países o naciones más espirituales del planeta. No lo es en este momento. Eso mismo está ocurriendo a nivel mundial. Por más de que digan y griten que es en el nombre de su Dios que ellos están haciendo una guerra santa y están matando gente, los musulmanes están en las mismas condiciones, están desconociendo a Dios. ¿Qué diremos nosotros del mundo cristiano? ¿Será que está pasando lo mismo? Leámoslo en Romanos 1:18. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad. Este versículo nos hace mirar a Dios y su justicia, y nos habla esta palabra de que va a haber un momento en que la expresión de Dios va a ser de ira, ya no de amor, ya no de paciencia, ya no de espera paciente, sino de ira sobre todos aquellos que injustamente han ido en contra de la corriente de la verdad. Aquí está incluido Israel, en su gran mayoría, está incluido el mundo y está incluida gran parte de la iglesia que, diciéndose seguidora de Cristo, continúa en pecado. Continuemos, Romanos 1:19, ya que lo que se puede conocer de Dios a ellos les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, no tienen excusa, sea quien sea un ateo, sea alguien que está en el mundo, sea un portador de una religión llamada musulmana o una religión judía, o unos cristianos. Ninguno tenemos excusa, porque Dios se manifiesta a través de la creación y a través de la conciencia y a través de muchas otras cosas de su gloria, para darnos a entender que hay un Dios, que las cosas buenas están grabadas en la conciencia y que las malas también. Entonces aquí está la explicación en el versículo 21 de todo esto que hemos estado analizando. Dice 21, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Aquí está hablando de la gloria de Dios. No se le dio la gloria a Dios, ni le dieron gracias. Hoy vamos a entender qué es darle la gloria a Dios. Sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. Este versículo nos habla de que hay una sola forma de acercarse a Dios, y es como Dios dice que hay que acercarse. Y eso lo dice en la palabra de Dios. Por tanto, el que conoce la palabra de Dios y el que conoce a Dios debe ser obediente. Cualquier otro es desobediente y está corriendo el riesgo de afrontar la ira de Dios. Bueno, de eso es que se trata. Resulta entonces, para retomarlo del principio, que en primer lugar el mundo no le está dando la gloria a Dios. En segundo lugar, los palestinos no le están dando la gloria a Dios. Tercero, Israel no le está dando la gloria a Dios. Y en cuarto lugar, podríamos poner un interrogante. ¿Será que la iglesia le está dando la gloria a Dios? Ay, pero Fernando, por favor, es que usted habla mucho de la gloria de Dios, lo hemos oído por muchas partes, tenemos un cierto concepto, pero no tenemos la claridad de lo que es la gloria de Dios. Perfecto, vamos a entenderlo hoy. Dar la gloria a Dios se refiere a, oigan esto por favor, reconocer y honrar la grandeza, la bondad y el poder de Dios en cada circunstancia y en cada persona. Lo repito de otra manera. Cuando yo le doy la gloria a Dios, lo estoy reconociendo a Él, en mi hogar, en mi alimento, en mi bolsillo, en mi trabajo, en mi iglesia, en la prédica que me están dando, en la enseñanza que estoy recibiendo por internet, en la Biblia, en mi relación con Dios. Pero es que usted, Fernando, está hablando de cosas que son muy obvias. Yo les digo sí, pero es que también es muy obvio que hay muchísimos que dicen que están orando, pero lo que están haciendo es repitiendo vana palabrería, como si estuvieran hablando con una pared. No están reconociendo que están hablando con Dios. Abren su Biblia
y no estás reconociendo que esa es la palabra que viene del corazón de Dios para ti y para mí. Entonces leen la Biblia como cualquier libro aburrido, soso, o de pronto poco interesante en algunos aspectos, pero no es un libro que me apasione, que llene mi vida, que me la cambie, me la transforme, que me ponga en el camino de una transformación. Yo recibo mi alimento y digo gracias Dios por este desayuno o este almuerzo, pero lo digo con mi boca, porque con mi corazón no reconozco que ese alimento, ese pedacito de carne, ese arroz, viene por el amor de Dios a mi vida. Él estuvo vigilando todos los pasos desde la producción de esa carne y de ese arroz hasta que llegara a mi plato, porque Él quería servirme. Y entonces cuando yo le doy las gracias, no lo doy de cualquier manera, sino que pongo mi corazón en esa oración de gratitud, porque reconozco la presencia de Dios en las circunstancias. Cuando estoy frente a mi pareja o a mis hijos, los reconozco como provenientes de la voluntad de Dios. Yo hubiera podido no tener familia si esa hubiera sido la voluntad de Dios, andar por la vida completamente solo, pero a Dios le plació darme personas con las cuales se conformara un grupo de trabajo para desarrollar el amor, la paciencia, la tolerancia, la comprensión, la sabiduría, todo lo que es el amor de Dios en acción. Entonces, con esta definición yo ya empiezo a entender por qué Israel, por ejemplo, que es tan religioso, o los palestinos que son tan religiosos, que se botan al suelo 5 veces al día, que dice que para rezarle a su Dios, y los judíos que se dan golpes de pecho en su mayoría, no todos, claro, allá en el muro de los lamentos, y que abren el Antiguo Testamento y lo recitan de una forma y de otra y hacen ayunos y no le están dando la gloria a Dios, porque es reconocerlo, el Dios de la Escritura completo de tapa a tapa, el Dios que se manifiesta en el Señor Jesucristo, el Dios que se manifiesta con su voluntad poderosa sobre mi vida, que a veces permite pruebas y otras veces me bendice de una forma inmerecida. Por tanto, la gloria a Dios es una expresión de adoración y reverencia hacia lo divino. Cuando yo reconozco a Dios en mi vida, cada 5 minutos o cada minuto inclusive, o cada instante, porque veo que Dios está conmigo, está presente, que llena mis pensamientos, llena mis acciones. Cuando yo estoy débil le digo, Señor, levántame. Y Él dice, yo te levanto, Fernando, porque tú estás decaído, estás deprimido, estás derrotado, pero yo te doy nuevas fuerzas. Y entonces me levanta y predico. O me levanta y pongo mi mano en el hombro de otra persona y le digo, tranquilo, Dios está con usted, venga, oramos. Es ahí donde la gloria de Dios se está manifestando continuamente. Es una gran diferencia entre aquel que tiene una religión de cualquier nombre, palestino, judío, musulmán, católico, testigo de Jehová, ateo, lo que sea. ¿De qué sirve decir que se está buscando a Dios si no se le está reconociendo? Dar la gloria a Dios es mirar al invisible como si fuera completamente visible para mis ojos. Aquí hay algunas maneras como ejemplos de cómo se puede dar gloria a Dios. Primera, adoración y alabanza. Esas son formas de reconocer y honrar a Dios. Eso puede incluir, cantar himnos o alabanzas, orar,
leer la palabra, participar en congregación. Esto que estamos haciendo debe ser de tu corazón, debe nacer de tal manera que tú sientas que estás adorando a Dios. Que el Señor está mirando en este momento un grupo que está disperso en diferentes partes del planeta, porque aquí hay personas que están en uno y otro sitio geográfico, unidos por una red virtual. Y sin embargo estamos mirando al único Dios y diciéndole: gracias, Señor. Gracias porque de alguna manera tú no has permitido que nosotros vivamos lo que está viviendo Israel. Pero gracias, Señor, si nos sacas pronto, porque es muy probable que lo que está viviendo Israel tenga que vivirlo todo el mundo. Eso es lo grave, mis hermanos. Ese terror que está viviendo Israel en estos días se va a dispersar por todo el mundo. Eso es lo que se llama la angustia de Jacob. Es una prueba que viene sobre el mundo habitado, donde el terrorismo, no quisiera ser tan dramático, pero es bueno tener en cuenta estas cosas. En un kibutz, de los primeros que fueron atacados, donde murieron más de 300 personas, familias completas fueron masacradas, las mujeres fueron violadas y después martirizadas, y muchos niños fueron decapitados. Allí murieron 40 niños, de esos 40, bastantes, varios, no han especificado número, decapitados. ¿Por qué? Porque es terror lo que quieren infundir. Hoy en día estos delincuentes que no tienen en cuenta la vida para nada, que dicen en el nombre de Dios, ¿cuál gloria a Dios? Ese terror que llenó por un instante o unos minutos o no sé más, pongámonos un momentico en esa situación, estamos en nuestras casas tranquilos y entra un grupo a masacrar. Vivimos el terror por un tiempo hasta que finalmente terminamos muertos. Ese terror va a ser continuo durante 7 años para el mundo que no reconoce a Dios. Me dirán, ¿usted está asustando a la gente? Yo les digo, no. Estoy describiendo lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis con respecto a lo que va a ocurrir en esos 7 años, durante esos 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Terror, miedo y angustia. Entonces, este es el momento de adorar y alabar a Dios. Este es el momento de leer las Escrituras, mis hermanos, porque después quizás no tengamos la oportunidad. Este es el momento de hacer una segunda cosa, vivir una vida piadosa, siguiendo los mandamientos y las enseñanzas de Dios en la vida diaria, no solamente cuando estamos en la iglesia. Eso es una forma de dar la gloria a Dios, vivir vidas piadosas, vivir con integridad, mostrar amor, compasión hacia los demás, tratar de reflejar esos valores que Dios nos ha enseñado en su palabra. Una tercera forma de darle gloria es dar testimonio y evangelizar. Mostrar en nuestra vida la transformación que Dios va haciendo y quiere hacer. Mostrar cómo nos vamos volviendo más pacientes, más pacíficos, más mansos, porque estamos comprendiendo que en cualquier momento puede arrancar el terror del mundo y que nosotros debemos estar listos para ser llevados por el Señor, que ya no es el tiempo de andar perdiéndolo sin sobriedad. Es el tiempo de ser juiciosos y santos, es el tiempo de entregarnos completamente a Dios para que nuestra vida refleje la palabra de Dios, la vida de Jesucristo, y entonces nuestro evangelismo no sea una serie de palabras vacías que le mandamos a los demás. Conviértase al cristianismo, hermano, que así tiene todas las soluciones. No, sino que los que no creen en el Señor vean en nosotros algo que ellos quieren. Eso es testimonio, y ese es el evangelismo real que tenía la iglesia primitiva. Una cuarta forma, y esta es muy importante,
que es lo que decíamos hace unos minutos. De dar gloria a Dios es reconociendo las bendiciones de Dios. Ya no nos quejemos más, ya no miremos lo que nos falta, ya no miremos lo negativo de la vida y de las personas. Empecemos a mirar las bendiciones de Dios, donde nos trae alguien que nos enseña algo, aún con sus defectos. Esa persona muestra sus defectos para que recibamos una bendición. Esa persona, de pronto, decimos nosotros, nos está moviendo la paciencia, pero para que nosotros crezcamos, para que nosotros podamos desarrollar la paciencia de Cristo. Es reconocer las bendiciones en todo momento. Cada día tiene su bendición desde que nos despertamos y abrimos los ojos. Nos desayunamos, nos bañamos, nos vestimos. Desarrollamos lo que tengamos que hacer cada día. Todo eso es bendición, todo. Entonces, que el día está gris. Cierra tu boca, hermano, bendice el día. Este día va a ser para la gloria de Dios. Que ese dolor que me molesta y no me deja en paz. Cierra tu boca. Di, Señor, tú me fortaleces a pesar de esta limitación. Tú te vas a glorificar y a pesar de esta enfermedad, yo voy a poder trabajar para ti. Y así todas las cosas, hermano. Si tienes algo que te limite, ya no mires la limitación. Mira cómo Dios te va a saltar por encima de ese abismo que tú crees que existe. Y vas a descubrir que entonces el poder de Dios es mucho más grande que cualquier limitación que tú tengas. Y por último, hay muchas más formas de glorificar a Dios. Está el servicio a los demás. Una iglesia que entiende la gloria de Dios, que le da la gloria a Dios, es una iglesia que sirve, una iglesia que se preocupa por el hermano. Hermano, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Se siente mal? Venga, oramos. Venga, por favor, hermano, le comparto también mis momentos difíciles para que seamos dos, entonces buscando a Dios en este momento. Si es que yo no tengo fuerza, igual que usted, no importa, pero vamos a buscar a Dios. Y si eres tú el que está más débil que cualquiera, pues busca a uno que esté más fuerte y le dices, hermano, vengo a traerle una bendición. Necesito que usted ore por mí, porque usted me va a bendecir y yo lo voy a bendecir. Con el hecho de que usted ore, va a recibir bendición. Ese es mi servicio hoy. Bueno, cada individuo puede formar su propio sentido, su propio aspecto de darle la gloria a Dios. De hecho es así, cada relación es tan personal, tan individual, que la glorificación a Dios tiene tu nombre escrito. La gloria de Dios es la manifestación de la grandeza y del esplendor divino. No hay nada de más alto rango, ni más importante o más bello que Dios. Eso es lo que nos dice Primera de Crónicas 29:11. Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. Repito, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es increíblemente grande. Es tan eterno y tan poderoso que no podemos aprehender con H intermedia, o sea, coger toda la plenitud de Dios para lograr captarla. Su grandeza, su poder, su gloria, su belleza, son fuente de nuestra inspiración para darle la gloria. Continúa Primera de Crónicas 29:11, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. ¿Te das cuenta que yo no estaba exagerando, hermano? Eso está en la palabra. Tu familia es de Dios. Tu dinero, tu casa, tu trabajo son de Dios. Por tanto, dale la gloria a Dios en tu familia, en tu dinero, en tu trabajo. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza de todo. Darle la gloria a Dios, entonces, en resumidas cuentas, es reconocerlo como lo que Él es,
como el único grande y poderoso, como el único Señor y dueño de todas las cosas. Darle la gloria a Dios es decir, Señor, gracias que siendo tan grande, tan eterno, tan glorioso, que tú no necesitas nada de mí. Sin embargo, Señor, te dignas traer sobre mí tantas bendiciones cada día, todos los días, hasta que tú vengas, Señor, y después llevarme a la gloria para ver tu gloria. Señor, yo no merezco esto. Ayúdame, Señor, a mirarte en todos los aspectos, en todas las cosas y en todas las circunstancias a partir de hoy. Porque esto es, volviendo al principio, lo que le está pasando al mundo. Le han robado la gloria a Dios, le han robado la honra a Dios. Y entonces la tribulación va a ser ese periodo en el cual el Señor dice, ustedes no me quisieron reconocer en los momentos de gracia. Ahora, mundo, tienen que reconocerme en los periodos de justicia y de ira. Así que, iglesia, prepárate para santificarte en la gloria de Dios, de forma tal que no tengamos que pasar por esa terrible y tremenda tribulación que viene sobre el mundo. Hoy damos entonces la gloria a Dios. Hoy como cristianos empezamos a mirar a nuestro Padre y a obedecerlo en todo. Amén y amén.